Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a cómo cambiar la fecha de creación de un archivo en Excel. También vamos a aprender a cómo cambiar la última modificación de un archivo. Esto lo podemos manejar con fechas y también con horas. Todo eso vamos a poder cambiar de una manera muy sencilla, bien, pero lo primero que vamos a hacer es ver cuál es la creación del archivo, en qué fecha está creado, ¿no? Podemos hacerlo de dos maneras distintas. Miren, vamos a ir primero a archivo, pestaña archivo, y luego nos vamos a información. En información, a la mano derecha, acá, miren, dice fecha relacionadas, dice. Aquí podemos observar última modificación, miren, fue el día de hoy. A la 1:47 de la tarde, ¿no? Pero acá está la fecha de creación. Acá me dice el 7 de abril del 2022 a las 9:58, ¿no? Todo esto lo vamos a poder modificar. Donde también podemos ver esta fecha de creación. Miren, el archivo yo lo tengo acá. Se llama buscador. Le voy a dar clic derecho y le voy a dar en propiedades. Esa es la segunda forma de saber cuándo se ha creado el archivo. Miren, vamos a ir acá a detalles y en detalles quiero que observen que acá dice contenido creado el 7 de abril, ¿no? Aquí también, miren, en archivo, fecha de creación, también tenemos el 7 de abril. Bien, todo esto vamos a poder cambiar. Ahora sí, vamos a comenzar de una vez. Yo acá en mi Windows, voy a poner donde dice escribe aquí para buscar mi PC, ¿ok? O este equipo. Le damos un clic acá. Y les va a saltar la siguiente ventanita, ¿no? Luego de eso, en la parte superior, acá en vista, en la mano derecha, miren, vamos a activar esta opción que dice extensiones de nombre. De esta manera va a mostrar la extensión del archivo para saber qué extensión tiene su archivo, porque el Excel tiene diferentes extensiones y ahora lo vamos a ver. En caso de que no tengan esta opción, si no tienen esta opción que dice extensiones de nombre de archivo, tiene que estar marcado. Podemos ir también a opciones y nos vamos donde dice cambiar opciones de carpeta y búsqueda. Te va a saltar esta ventanita y aquí en ver, damos un clic en ver, vamos a bajar donde dice configuración avanzada. Vamos a asegurarnos que miren que esta opción que dice ocultar las extensiones del archivo no esté marcado, ¿ok? Tiene que estar desmarcado, ocultar las extensiones de archivo. Y le damos en aceptar y de esa manera quiero que observen que si ustedes dan un clic acá en su archivo, miren, podemos observar la extensión del archivo. En este caso es punto, miren, después del punto viene la extensión. .xlsm, ¿no? Yo por acá voy a poner algunas extensiones de archivo. Miren, por ejemplo, este archivo que contiene macros es .xlsx, ¿ok? Este archivo, los archivos Excel que contienen macros tienen la terminación de .xlsm. Hay otros archivos que si no tienen macros va a ser solamente xlsx. Y si es una versión antigua es muy probable que sea solamente xls, ¿ok? Estas extensiones tenemos que tenerlas claras, ¿ok? Tenemos que saber qué extensión lleva nuestro archivo para que luego no tengan problema. En mi caso, como tiene macro es la primera, el .xlsm. Y miren, y si le dan un clic también acá o clic derecho, propiedades, aquí vamos a saber, miren, acá en la pestañita general, buscador y al final está su extensión, ¿no? .xlsm. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una carpetita, vamos a poner nuevo y voy a dar en carpeta, ¿ok? Acá voy a poner, a ver, vamos a poner acá cambiar fecha de creación, ahí lo tengo, ¿ok? A mi archivo, miren, a mi archivo le voy a poner la carpetita, tengo que cerrarlo para poder moverlo, ¿no? Ahora sí, le vamos a poner en la carpetita, dos veces clic y acá está. Miren, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un pequeño truquito para poder entrar a la configuración y a los archivos que contiene este Excel. Vamos a dar un clic, vamos a dar otro clic hasta poder editar, miren, editar la extensión. A la extensión le vamos a poner punto y vamos a poner zip.
El zip es el WinRAR, ¿no? Que es para comprimir los archivos. Le vamos a dar enter, les va a saltar esta ventana, le damos en sí y ahora mi archivo se acaba de convertir en un zip, ¿ok? O un WinRAR, ¿no? A este zip o WinRAR le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar en extraer aquí. Clic derecho, extraer aquí. Miren, te va a saltar una serie de carpetitas. Estas carpetas contienen internamente el archivo Excel, ¿no? Pero normalmente no se lo ve. Pero ahora sí lo tenemos ya a todos sus archivos aquí. Vamos a dirigirnos a la carpeta docprops, dos veces clic. Y aquí en core, se escribe en core, vamos a dar clic derecho, abrir con, y le vamos a dar con el bloc de notas. Un clic en bloc de notas, ¿bien? Y acá, miren acá, en la segunda línea, vamos a buscar las fechas, porque aquí es donde guarda la fecha de creación. Miren, voy a ir lentamente, a ver hasta encontrar una fecha. No lo tengo por acá, no lo estoy viendo aún. Pero miren, a ver, creo que ya voy a llegar. Y lo tengo, acá está. Miren, acá está la primera fecha. Miren, acá está. 20 del 04 del 07, ¿no? Yo voy a poner acá, miren, voy a poner 2018, por ejemplo. Y voy a poner el 1 de enero, ¿ok? 1 de enero. Esta es la primera fecha. Luego, acá también tengo, miren, la segunda fecha que dice modificado, ¿no? Le vamos a poner que sea modificado también el 2018. Pero vamos a poner acá, suponiendo que sea febrero, ¿ok? Vamos a poner 2, el 1 de febrero 2018. Lo único que hacemos es volver a guardar este bloc de notas. Nos vamos a archivo y guardamos. Vamos a cerrar esto y ahora sí vamos a volver. Miren, vamos a volver acá, ¿no? Yo voy a eliminar el zip, no me sirve ahora, lo elimino. Y a todos estos archivos lo voy a seleccionar. Le doy clic derecho y le voy a dar donde dice añadir al archivo. Un clic acá. Miren, les va a saltar esta ventanita. Y acá nosotros vamos a poner otro nombre. A ver, vamos a poner mi archivo, por ejemplo, ¿no? .zip, ¿ok? .zip le ponen. .zip, mi archivo .zip. Le damos a aceptar. Miren, ya tenemos acá el nuevo archivo, pero ya modificado, ¿no? Le damos un clic. Le damos un clic. Y acá vamos a poner la extensión que tenía antes, que era el XLSM, ¿no? Y presionamos Enter, le damos en sí y mi archivo, vamos a ver qué ha pasado. Le damos dos veces clic, miren, y acá tenemos el mismo archivo que hace un momento habíamos utilizado, ¿no? Pero vamos a ver la fecha de creación. Nos vamos a la pestaña Archivo, nos vamos a Información y a la derecha quiero que observes que la última modificación yo le he puesto el 1 de febrero de 2018. La fecha de creación, el 1 de enero de 2018. Miren, también la hora lo podemos cambiar, ¿ok? La hora también estaba ahí mismo para cambiarlo, ¿no? Vamos a ver, ¿dónde está la hora? Miren, la hora está aquí, clic derecho y le damos acá, ¿no? Vamos a buscarlo, a ver la fecha que cambiamos. Creo que está por acá. A ver. Sí, miren, acá está. 1 de enero 2018, ¿ok? Luego a la derecha, acá está la hora, miren, acá. Ahí cambia la hora y automáticamente también lo va a modificar, ¿no? Y de esa manera tenemos nuestro archivo, miren, con la fecha de creación diferente a lo que pusimos, ¿no? También podría darle clic derecho a mi archivo, clic derecho, propiedades, detalles. Y miren, acá también tenemos las fechas, ¿no? Miren, contenido creado y guardado en... Ok, 2018. ¿Ven? Ahí lo tenemos. Podemos cerrar y estos archivos, si te preguntas si sirven, ya no sirven, ¿no? Lo eliminamos y con eso bastaría. Bien, yo me voy a quedar hasta acá. Si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, puedes comentar este mismo vídeo para yo responder. No te olvides de suscribirte a tu canal, el Tío Tech, y nos vemos en el siguiente video.